constitucional tenemos estos tres tipos y los diferentes autores le dan diferentes nombres, pero que refieren a los mismos tres tipos. ¿Cuáles son los tres tipos? Ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. También atlético al ectomorfo, o mediolíneo también. Mediolíneo, atlético o endomorfo son los mismos. Longilíneo, asténico, mediolíneo, atlético, mesomorfo son los mismos. Ectomorfo, longilíneo, asténico son los mismos. Brevelíneo, pícnico, endomorfo son los mismos. Básicamente, ¿qué está diciendo? El paciente es muy alto, delgado, si el paciente es atlético, si el paciente es bajito, gordito. ¿Y por qué nos importa eso en la historia clínica? Hay patologías más comunes en algunos de nosotros. Por ejemplo, los pacientes endomorfos, ¿qué probabilidades tienen de enfermarse? Obesidad, no la obesidad ya, ¿qué más? La presión aumenta, etc. Facies. Las facies básicamente son los aspectos de la cara, cómo se ve el rostro. Y no solamente la gestualidad, sino el color y la simetría del rostro. Cuando no hay, y aquí tenemos dos problemas. Si el paciente tiene una facies pleural que se encuentra dentro de los términos normales, ¿hemos dicho que el normal se pone en la historia clínica? No. Entonces descartamos para facies compuestas en este caso. Y la otra posibilidad es una facies descompuesta. Descompuesta no sea normal. ¿Por qué? Compuesta es que está normal, descompuesto, ¿o qué fase está? Ahí se sabe un abanico de cosas. Por ejemplo, las fases del jugador de póker, Parkinson, fases del jugador de póker que tiene muy poca gestualidad, casi no hace. La fase es hipertiroidea. ¿Qué te refiero con hipertiroidismo? Entonces, si un paciente tiene hipertiroidismo, está sucediendo. Y eso es cómo se lo ve al paciente. Ya, si él tiene el metabolismo acelerado, taquicardia, ¿qué más? Ya por ahí, si está sudando, no le cae muy bien el calor, por ejemplo. No se siente muy bien. ¿Qué más? Ahora vamos a hablar de eso. También el sopante, la fase, la quinta, tiene ese eso. Es un paciente delgado, siempre está temblando, siempre está ácido. ¿Y el hipotiroidismo? Cansado, lento, se complica muy lento. Acumula peso, no es obeso, pero sí acumula más peso corporal. ¿Qué más? Tiene tendencia al estreñimiento, por ejemplo. El hipotiroidismo tiene tendencia a y la cara llena de Cushing, la cara de luna llena, ¿por qué? Porque la cara está redondeada por acúmulo de grasa, pesada. ¿Por qué? Por un exceso de hormonas del cortisol, de corticoides. Los pacientes que usan corticoides en exceso, Cushing. Otro ejemplo son las fases febriles. Tiene una cara enrojecida, decíamos que el color también tiene la fase, la cara enrojecida, una mirada brillante, la respiración está aumentada en frecuencia. La fase es tirotóxica, un exotalmo, este es el hipertiroideo. Este es el componente de Graves, que ahorita vamos a decir qué pasa. Él va haciendo los párpados inferiores, que deja ver la esclerótica. ¿Qué es la esclerótica? Son las escleras. Expresión de miedo, sorpresa, esas expresiones porque no cierran muy bien. Esto vamos a hacer como curiosidad. Los ojos estarán grandes, ¿por qué está la mirada? ¿Por qué los ojos están altos? Tienen los ojos muy grandes, ¿no? ¿Cuánto mide el ojo?
hipermetropía, si tengo un poquito más chiquito, tengo hipermetropía. No está totalmente circular, tengo astigmatismo. 23 milímetros. Tengo más grande, miopía. ¿Qué es miopía? Las personas que no pueden ver de no ven. Y las personas que no ven de cerca, ¿qué tienen? Hipermetropía. Astigmatismo puede entender las dos cosas. Cuando lleguemos a la parte de ojo, les voy a explicar bien cómo funciona. Ahora, este ojo del hipertiroideo, ¿habrá crecido el ojo o qué ha pasado? ¿Qué tipo de enfermedad es? Es una enfermedad autoinmune. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, ¿a qué nos referimos? Ya, ustedes conocen las partes del cuerpo, es el mismo cuerpo que va a atacar las partes del cuerpo. Y en el caso del hipertiroidismo, ¿cuál creen que es la glándula? La tiroides. Pero algunas partes molecularmente se parecen. Y una de las partes que se le parece, aunque no se le parezca físicamente, es los músculos del ojo, la grasa periorbital, que se llaman los músculos del ojo. Bueno, te lo explico. ¿Qué más tiene? El elevador de los patios, el elevador. Se inflaman, como se afectan estos músculos, esa grasa, se inflaman. Y al inflamarse, ¿qué hace? No es que el ojo sea más grande, ¿no? Fluye, eso se ve así sobresalido. Y no están en el mismo nivel por si acaso. No están simétricamente. Los cuerpos tienen diplopía. ¿Qué es diplopía? El doble, ¿no? Fase renal, fase pálido, la cara hinchada. A ver, esto de enfermedades, la fase renal que se ve en los pacientes con insuficiencia o enfermedad renal crónica. ¿Qué es una enfermedad renal crónica? ¿Quién tiene crónica? No, no solamente. El riñón para qué sirve. Una es ¿qué más hace el riñón? ¿Qué elimina, por ejemplo? Sodio y toxina. Cuando el riñón no funciona, ¿qué pasa con los potasios? ¿Qué más hace? Equilibrio ácido base. Ya. No puedo explicar por qué, pero está bien. ¿Qué más hace? ¿Ah? ¿Cuál hormona más que todas? Hay varias. ¿Ah? La más importante. Sí, hace. Todas tienen que ver con la presión arterial. Cuando se la renal crónica, son hipertensas. Algo más así. ¿Qué hormona? ¿Ah? La eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? ¿Quién produce los glóbulos rojos? Eso. La eritropoyetina estimula para que la médula ósea produzca glóbulos rojos. ¿Ya? Y si mi riñón no funciona, ¿cómo esperan que esté ese paciente? Anémico. Y si está anémico, ¿cómo va a estar su piel? Edematosos. ¿Qué es el edema? ¿Saben? Ya no les he hablado, ahora les voy a explicar bien. ¿Qué es edema? Y ya, ¿sí? Pero ¿y dónde se retiene? ¿Y por qué se retendrá en el intersticio? Vamos a repasar algunas cosas. Ahí tiene que ver el riñón. Y ahí vamos a aprovechar para hablar de insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. ¿Qué es la perfección? ¿Quién más de todo? Cuando el riñón no funciona, empieza a perder, pierde proteínas.
baja mi presión coloidosmótica. ¿Para qué sirve la presión coloidosmótica? Para saber dónde compartimiento y compartimiento está paseando el intravascular. Entonces, pierdo el paso intravascular. ¿Hacia dónde se va a ir este líquido? Ah, y eso lo llamamos. No es el único motivo, porque aquí pasan dos cosas, no solamente pasa eso, también es el aumento. ¿Sí? ¿Quién es el otro parte de la presión coloidosmótica? La presión hidrostática. ¿Y de qué depende la presión hidrostática? ¿Qué es la presión hidrostática? La cantidad de volumen que está circulando en su espacio, en sus vasos sanguíneos, la cantidad de sangre. ¿Y de qué depende? De cuánto líquido está circulando. Si aumenta esa presión, ¿qué va a pasar? Voy a vencer mi presión coloidosmótica, igual se va a salir el líquido del intersticio. Y en el caso de su compañera me habló de algo interesante, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Se acuerdan de qué era? ¿Qué es la renina? ¿Qué hace la renina? ¿Por qué se activa la renina? ¿Qué hace que se libere renina? En realidad, por renina se libera. ¿Más? ¿Qué hace que se libere renina? Eso, la arteriola aferente o diferente, aferente. Y si no entra sangre a la arteriola aferente, está bajando la presión ahí. Entonces, no se libera renina. ¿La renina qué hace? Que se libere angiotensina ¿dónde? Angiotensina 1, ¿dónde se produce la y el hígado hace angiotensina 1. ¿Para qué sirve la angiotensina 1? ¿Qué hace la angiotensina 1? ¿Para qué sirve? Angiotensina. Angiotensina. Aumenta la presión de los vasos sanguíneos. Muy poquito. Muy poquito. ¿Pero y qué más hace? Para que va el pulmón y la enzima convertidora de angiotensina la yeca. Así que se convierte en angiotensina. ¿Qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 ya va a los vasos. Hace lo mismo que la otra, pero mejor, más fuerte. Ese sí sube la presión, aumentando la resistencia vascular. ¿Ya? Y luego, ¿qué hace? No solamente hace eso, algo más. Libera. Sí. Solo libera. Así que se libera. ¿Qué es lo último? La cascada de renina, angiotensina. ¿Dónde se produce la aldosterona? Muy bien. ¿Y qué hace la aldosterona? ¿Retengo sodio? ¿Estoy reteniendo? Y entonces está aumentando el perfil. Dos cosas. Pierdo proteínas y retengo líquido. Luego tienen otra fase, la fase es leonina. Bueno, para retroceder, ven un paciente hematizado de la cara y pálido, lo primero que tiene que pensar es que tiene fase leonina, la fase característica de la lepra, engrosamiento de la piel, los labios, caída de las cejas, la cola de las cejas más que todo se pierde, piensan en fases leonina. La fase es lúpica. ¿Qué enfermedad tiene? ¿El lupus qué es? ¿Qué tipo? Autoinmune, muy bien. Le dicen lupus porque viene de la palabra lupo, que está en italiano, lupo significa lupo. Las mejillas asemejan más o menos a la cara que tiene un globo, por eso le dicen lupus. Entonces, ven, eritema en alas de mariposa también. Con una mariposa en la cara. Tiene engrosamiento de la nariz y se ve más frecuentemente en el lupus. Entonces, sistémico, pero no es el único, hay algunas variedades escoílicas. Pasamos al siguiente, el estado de nutrición. El estado de nutrición es difícil de evaluar. No es solamente que vemos el peso y el panículo adiposo. Pero eso no vamos a hacer en nuestra historia clínica. Muy pocas cosas vamos a poder hacer para evaluar
evaluar, no vamos a medir ni cuantificar albúminas. La historia clínica, examen físico. Entonces aquí puedo decir que está desnutrido, que está eunutrido. ¿Qué será eunutrido? Cuando tengan la palabra eu, eu significa que es normal. Eutóxico, ¿se acuerdan del parto eutóxico? Parto normal, aquí no mismo. Eunutrido que está normalmente nutrido. Aquí, si está muy gordito, le vamos a decir paciente con obesidad. ¿Y ese caso qué es? Paciente de este. Y aquí tenemos el extremo de la desnutrición, se llama salud. Caquexia. ¿Han escuchado el término caquexia? Caquéctico, el paciente está caquéctico. Caquexia. Es la desnutrición extrema. Piel y huesos, eso es caquexia. ¿En qué patología vamos a ver caquexia? ¿Qué calidades de ¿qué más? Cáncer. ¿Por qué no el cáncer? ¿Qué es el cáncer? El tumor, ¿qué es un tumor? Las células dejan de multiplicarse en otras especies. Eso se llama la displasia. La displasia celular, cuando empieza a desbocarse y rompe la membrana basal y hace metástasis, ya lo llamamos cáncer, y cuando va a distancia. ¿Y el cáncer por qué hace que los pacientes se desnutran? ¿Qué les pasa a esas células que entran en displasia? Hacen lo mismo que cualquier especie. Quieren expandirse y crecen desproporcionadamente, dañando a otras células. ¿Y qué más hace? Para crecer una célula, ¿qué necesita? Energía. Entonces van a consumir todos los nutrientes de ese individuo para crecer ese tumor. De esa manera, ¿cómo hacen para crecer las células? ¿Qué va a necesitar aparte de que en los estudios de imagen, vamos a ver con contraste, van a necesitar mayor irrigación, más sangre van a necesitar? Por eso los tejidos, una de las formas de diagnosticar es con estudios de contraste, se ven llenos de sangre. Consumen más glucosa, que eso vamos a ver en los estudios de PET scan. Más adelante les voy a explicar. Estas o de hidratación se evalúa mediante la inspección y palpación. Hidratación, ¿qué opciones tenemos aquí? ¿Qué nos dice? El paciente solamente tiene dos opciones. El paciente o está hidratado o está deshidratado. No me van a poner semihidratado. Cada vez que vean semihidratado, la traducción es: no sé qué estoy haciendo en este lugar. Ya, no hay semihidratación. No sé por qué le gusta a la gente poner eso. Lo que puede haber es deshidratación o hidratación. Y la deshidratación podrá clasificarse en leve, moderado a severa. Mediante la inspección y la palpación, los signos de deshidratación, signos del pliegue. ¿Qué significa el signo del pliegue? ¿A quién no se le hace signo del pliegue? Eso, ¿por qué? Porque su pliegue normalmente está así, o sea, va a salir falso positivo, va a tener su pliegue y es la lengua. ¿Cómo evaluamos la lengua? Está que la lengua está húmeda, está hidratada. Todavía no evaluamos eso. Aquí solamente estamos diciendo que está húmeda, pero si está seca, está seca, está deshidratada. Y las axilas secas, sus axilas. No les sugiero, pero se puede ver. Y lo contrario, a ver, ¿cuál es el antónimo de gordo? O el antónimo de algo. El antónimo de deshidratado es lo contrario de estar hidratado es hiperhidratado, como quieras. El edema que me han dicho que era, para que el edema se vea, grado 1, un poquito de edema, tiene que haber más líquido. En ese cuerpo tiene que haber más. Por lo menos tiene que haber 4 litros y medio para que pueda haber edema. Significa que tengo 4 litros y medio de exceso de líquido.
Entonces no puede haber un paciente deshidratado con edema. Pero si no encontrás el estará mal distribuido, no está deshidratado. Si lo hidrato, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo hidratan los pacientes secos? ¿Qué le voy a dar? Agua. Si no puede tomar, ¿por dónde se le voy a poner el agua? En vena le voy a poner ahí su solución fisiológica. Y si le van a dar un paciente que está con líquidos por todos lados, con edema, más líquido, ¿qué creen que le va a pasar? El juguito te va a pasar. Pero podría ser, pero sería el edema más vemos en otro tipo de situaciones, como por ejemplo, más probable que el edema agudo de pulmón que el edema cerebral. El edema cerebral vamos a ver en los ACVs, en las infecciones, en los traumas de ultra. Eso vamos a ver, pero ¿por qué fallecen? También tiene un motivo por qué fallecen. ¿Qué más? ¿Cómo evaluamos el edema? A través del signo de la fobia o del poder. Si se pone de manifiesto, bueno, ¿qué dice que hay edema? ¿Cómo veo el edema? ¿Apretan la piel con su dedo? Apretan. ¿Dónde van a apretar? No en cualquier parte, cualquier parte. Puede haber, pero es poco probable. ¿Dónde es más probable? ¿Qué caso? Más que eso, pensando, mínimo el periodo por gravedad es más probable que tenga, pero ¿dónde? Donde hay una superficie dura, donde superficie dura, pues ahí. Pretibial, ahí apretan. Van a encontrarte con esto. Apretan y da que dar la huella de su dedo. Y a eso se llama, esa huella que quedó, se llama impronta o signo de Godet, que es característico del edema, o signo de la fobia. Los tres nombres están bien. Y aquí se va a clasificar hasta dónde llegue el edema, que vamos a ver en otra. La próxima clase vamos a ver. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas cruces? ¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer? Por eso no se va a quedar exactamente. Se va a ir rellenando de a poco de muy rápido o muy lento. Y eso nos va a dar el grado de edema. Hemos dicho también que puede haber quemosis y derrame cavidades. ¿Qué cavidades? ¿Qué es quemosis? ¿Qué es quemosis? ¿Qué cavidades? Derrame en cavidades. Pleural, cárdico, ascitis, a ver, a eso derrame en cavidades. No es la única causa el edema. Derrame en cavidades, ¿por qué creen que se puede producir un derrame pleural? ¿Por qué puede haber líquidos en la pleura? No es en el pleura, es en el espacio pleural. ¿Por qué? ¿Saben lo que son los exudados y trasudados? ¿Algo han escuchado? No hay problema. Depende si es inflamatorio. Salud. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tienen de derrame pleural? ¿Qué cosas pueden provocar? ¿Qué es una infección? ¿Qué infección? La más común, en medio de la para derrame pleural. Todo paciente en Bolivia que tiene derrames pleurales, tuberculosis, hasta que se de lo contrario. Vamos a traducir eso porque a veces se malinterpreta. No significa que todo sea tuberculosis. Significa que si yo veo un paciente con derrame pleural, tengo que descartar, estoy obligado a descartar que no sea tuberculosis, porque es muy probable. No es seguro, pero es muy aquí en otros países. Yo me voy a Francia, es lo último que pensarán. Y en tercera edad, todo paciente de tercera edad con derrame pleural, eso sí, todo el mundo es cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? No es lo único, insisto, es otra cosa, pero estoy obligado a descartar porque es muy común. Hemosis. Hemosis es un extremo. Es cuando tienen el edema en la conjuntiva. Tengo una foto de edema conjuntival. Que pregunten en el examen porque es tan llamativa la palabra que seguro que va a estar en algún examen. Tenemos el otro término que es anasar. Cuando el edema ¿dónde va a crecer? Por gravedad. Primero va a aparecer pero en realidad suele aparecer en todo el cuerpo. Cuando todo el cuerpo está con edema, se llama edema generalizado. Y si es generalizado, le vamos a poner de nombre anasar.
edema generalizado nosotros escribimos Anasaka. Ahí ya estamos diciendo es un edema generalizado. Esto es un derrame pleural. ¿Qué puede provocar derrame pleural? Hemos dicho tuberculosis. ¿Qué otras causas pueden haber? Insuficiencia cardíaca, cáncer, insuficiencia renal, cirrosis hepática, tal cual hizo el edema intersticial. Pueden haber estos derrames en cavidades como el derrame pleural. Sistema tegumentario. Se observa toda la superficie de la piel del paciente. Aquí ya estamos entrando, por si acaso, en el examen físico. El tema tegumentario se ve en la piel para percibir cambios de color. Si está amarillo se llama, si está azulito se llama. ¿Por qué se ponen azules los pacientes? ¿Qué ha pasado? Por aumento de la desoxihemoglobina. Procesos de mala oxigenación. Pero el color no le da que no haya oxígeno. El color le da que haya más hemoglobina. Hay patologías que tienen mayor hemoglobina y que están saturando normal porque hay varios tipos de hemoglobina fetal, por ejemplo, algunas alteraciones así que se vean cianóticos sin que les falte el oxígeno. También se ve ¿qué es un tumor? ¿Qué vamos a considerar? Si estamos viendo sistemas tegumentario, piel, un tumor, toda masa de sangre físico se considera tumor. Ahora, esa masa será cicatrices, otros elementos dermatológicos, ahí se describen las cicatrices. Por ejemplo, las cicatrices de las cirugías suelen poner el nombre de la incisión. Se observará asimismo el trófico. ¿Qué es trofismo? Y vamos a ver de nuevo más adelante. El trofismo muscular, el trofismo cutáneo. El grado de desarrollo de ese órgano es el trofismo. La palpación se emplea para determinar la temperatura de la piel y diferenciar si la piel es seca o si es húmeda. Se denominan faneras todas las manifestaciones pilosas como cabellos craneanos, cejas, pestañas, barba, bigote, vello axilar, vello pubiano, vello corporal. También se consideran faneras las uñas de las manos, los pies y los dedos. Esas son las faneras. Sus características se relacionan con el sexo, con la edad, como la canicie, pero aquí no le decimos canas, le decimos cabellos leucónicos. La calvicie en ancianos, el vello púbico, incluso la forma del vello púbico no es igual en mujeres que en varones. Por ejemplo, en mujeres tiene que ser triangular, en varones romboidal. Si no es así, hay que investigar algún trastorno hormonal. Sistema celular subcutáneo está constituido por el tejido adiposo que se encuentra en todo el espacio subdérmico. Su signo patológico más conspicuo es el es característico de la insuficiencia cardíaca, renal y hepática. En la insuficiencia renal ya hemos explicado por qué hay edema. En la insuficiencia hepática, ¿por qué habrá edema? En la cirrosis, ¿por qué hay edema? En los renales ya sabemos por qué, porque se pierde albúmina. En los cirróticos, ¿por qué habrá? Si mi hígado está mal, tiene que producir la albúmina, no poca albúmina, por tanto voy a tener edema. Es característico de ellos la citis. Muchas citis, por ejemplo, no importa. En los cardíacos, ¿por qué habrá edema? Aumento de la presión hidrostática. En ellos no tienen tanto problema de proteínas, pero tienen el problema de que ese corazón al no bombear acumula sangre atrás. ¿Atrás qué es? Atrás del corazón izquierdo está el pulmón. Atrás del pulmón está el corazón derecho. Atrás del corazón derecho está el sistema venoso. Yugular, hepatomegalia, edemas. Edemas es falla del corazón derecho. ¿Qué más van a ver? Otros hallazgos son nódulos, masas, los tubos gotosos, los lipomas y los quistes sebáceos. Sistema linfático. Aquí, ¿qué vamos a evaluar? Los ganglios. Los ganglios se pueden palpar normalmente, no se palpan. Entonces, ¿para qué los buscamos? Para encontrarlos, porque si se palpan, estamos describiendo posibles patologías. ¿Y cuándo se van a palpar? El ganglio está infartado, está inflamado, es una pelotita. Ese ganglio, ¿cuándo se infarta? ¿Cuándo se inflama? Hay infecciones, ¿cuándo más?
Bueno, más. Para su dosis. Eso es una infección. ¿Qué más aparte de infección? Aquí que me da infecciones más infecciones. Neoplasias, cáncer, por ejemplo. Leucemias. Esto cuando les duele la garganta y están respirando, ¿alguna vez te han tocado aquí? ¿Qué será esto? Nunca te has inflamado. ¿Alguna vez te has inflamado? ¿Qué es eso? Eso es un ganglio. No es una amígdala, por si acaso. Tendría que ser de este tamaño la amígdala. Es el ganglio de centinela de la amígdala. Y así nos puede guiar. Por ejemplo, si yo palpo un ganglio supraclavicular izquierdo más que todo, es posible que haya un cáncer de estómago o un cáncer de páncreas. Entonces, tiene de dónde drenan esos ganglios, dependiendo nos van a decir qué tipo de lesión va a haber. ¿Dónde voy a buscar? En las salinas ganglionares submaxilares, carótidas del cuello, de la nuca, supraclaviculares, axilares, epitroqueales, inguinales. Y al ver estas palabras, ¿cómo tienen que realizar los ganglios? Muertes, las megaraxilas, son muertes, bioseguridad. Sistema venoso superficial. Aquí, ¿qué cosas vamos a evaluar? Buscamos las venas superficiales. Tenemos que prestar atención a las dilataciones. Si se dilata una vena se llama varices. Y la dilatación de las venas, ¿qué va a hacer? El flujo que... ¿Por qué se va a dilatar una vena? ¿Qué hace que se dilate una vena? Hay mucha presión ahí. ¿Y cómo es el sistema para que avance la sangre en las venas? ¿Es igual que en las arterias? No. ¿Necesitan qué? Válvulas. Si esas válvulas por la dilatación se abren, no van a volver nunca más a su lugar, no revierten. Y eso hace que se pueda dilatar más o más intervalos. Y si la sangre, ¿qué le pasa a la sangre que está pasando por esa dilatación? Va a circular normalmente, pero ya no hay válvula. Tiene mayor probabilidad de éstasis. ¿Qué es éstasis? Que no se mueva. Si no se mueve la sangre, ¿qué le pasa? Se puede coagular. Y si se coagula, le llamamos trombosis. Como es de vena, trombosis venosa. También podemos encontrar flebitis. Cuando termina todo en itis, ¿qué tal? Luego, vena, flebitis, inflamación de la vena. ¿Cuándo se va a inflamar la vena? Por ejemplo, los pacientes internados que les ponen vías por infecciones, porque haya trauma en esa vena, puede inflamar. Y luego, se pone toda la vena como si fuera un cambio, una lámpara. Así como la presencia de trayectos venosos alómenos, que es la circulación colateral, que es, por ejemplo, en el abdomen, no deberían verse las venas. Y ahí se ven como dilataciones, como varices en el abdomen. ¿Por qué ahí tendría que haber varices? No tendría sentido. Lo que pasa es que está apareciendo circulación colateral, circulación que no debería estar ahí, buscando saltarse algo que no les está dejando pasar a la sangre, que es en el caso de la cirrosis hepática. La cirrosis hepática tiene hígado sobre una piedra pequeñita y la sangre se tiene que pasar por la puerta, no puede, por algún lado que no tiene esa sangre, se salta el hígado y las venas que estaban, ¿quién ha visto venas? ¿Alguna vez ha visto venas en la abdomen? ¿Ha tenido venas alguna vez en su vida? Venas en la abdomen de un paciente normal. Cuando no han nacido los niños, la circulación no es normal. La sangre entra por la presión umbilical. Cuando nacen, hay cambio de presión por grita, ¿no? Y hay cambio de presiones y eso hace que se cierren también los vasos sanguíneos directos y se cierran todas las venas que están en el abdomen y no tienen utilidad. Por eso todavía se ven en los niños de venas. Estas venas, cirróticos, vuelven a vuelven a aparecer o aparecen nuevas venas. Están queriendo saltarse al hígado. Eso se llama circulación colateral. Cabeza de medusa van a ver más adelante. Una pregunta para entender si saben sobre las enfermedades. Tienes derecho a saber. ¿Se acuerdan que hablábamos de, no sé si les dije ya a ustedes, hablamos del infarto de miocardio y entendieron por qué era el infarto? Y
Y el accidente cerebrovascular. Vamos a hablar del accidente cerebrovascular, que es la presencia de un coágulo ahí en el cerebro. Esto puede provocar eso. Porque esto es un coágulo, ¿no? No, no puede. ¿Por qué no puede? O sea, existe una probabilidad, pero en una situación especial muy rara que les voy a decir. Pero antes, primero nos hagamos la idea de que no puede. ¿Por qué no puede esto provocar una embolia cerebral, un accidente cerebrovascular isquémico? Un infarto de cerebro. No puede. ¿Por qué? A ver, vamos a seguir esta vena. Vamos a seguir en toda su vena. ¿A dónde se va a ir esta vena? La sangre de esta vena, ¿hacia dónde se va? Primero, a la femoral. Luego de ahí, ¿hacia dónde se va a ir? Ilíaca. De la ilíaca, ¿hacia dónde se va a ir? Como que a la hora. ¿A dónde se va la vena? ¿Ah? La mesentérica es de los intestinos. Y eso es a la porta. ¿A dónde va? Tubo, nada de esplénica, nada que ver. ¿Y a dónde caen eso? Y de ahí, Pero para arriba. hacia arriba. Son venas, no son arterias. ¿Dónde van a hacer? ¿Dónde llega todo eso? Y de la vena cava, ¿a dónde va? De la aurícula derecha, ¿a dónde va? Del ventrículo derecho, ¿a dónde va? Completo. A la arteria, que es la única arteria que lleva sangre. Y de la arteria pulmonar, ¿a dónde va? Los capilares pulmonares, ellos siguen los alveolos, vuelve a través de pulmonar. ¿Ustedes creen que un coágulo va a pasar? Un capilar no va a pasar. Entonces, ¿puede llegar ese coágulo hasta el cerebro? No. ¿Qué es lo que puede provocar en vez de eso? Esto, ¿qué? Enfermedad puede provocar. Que se ve, los pacientes se quedan. O no han caminar a los chicos ahí en los aviones antes de que hagan ¿qué? Eso, pero un embolismo pulmonar. Eso puede caer a la pulmón, no al cerebro. Les dije que había una excepción, pero es que raro. ¿Qué creen que tendría que pasar para que se diga el cerebro? Algo que no es normal. Para que vaya al cerebro, ¿por dónde tiene que llegar? Por la carótida. ¿La carótida de dónde viene? Claro, ¿eso de dónde viene? La aorta viene del corazón izquierdo. ¿Cómo esto va saltando? ¿Se comunica en el corazón derecho y el izquierdo? Nunca. Es el pulmón al menos. En la molécula que te dio espacio, si no se cierra, el desarrollo puede pasar. Pero a veces no se cierra. Eso. Sí, hay una comunicación interauricular que ni siquiera es que esté abierto todo el tiempo. En realidad está cerrado. Pero está débil la pared como una boquita. Que cuando aumenta la presión en todo el tórax puede abrirse. ¿Cuándo puedo aumentar la presión en el tórax? Con la maniobra de Valsalva. Hago presión, aumento la presión, esa Valsalva puede comunicar. Entonces cuando van al baño y los pacientes hacen Valsalva, ese Valsalva se llama accidente cerebrovascular paradójico. Es paradójico, no debía haber sucedido eso. Es una rareza que nunca la van a ver, así que olvídense que existe, pero ya la escucharon. Sistemas osteoarticulomusculares. Los huesos se observan modificaciones de la forma, simetría. ¿Cuándo van a haber deformado un hueso? Hueso. Es una responsabilidad. O si hay lesiones osteolíticas, estamos hablando de osteoporosis, ahí pueden ver. ¿Qué más? Simetría. Siempre comparan un lado con el otro. Más que todo en niños comparan. En las articulaciones, ya estamos hablando de articulaciones. Articulaciones debe evaluarse su movilidad activa y pasiva. ¿Y aquí qué será activo y pasivo? Movilidad activa y pasiva. Activo es lo que le piden al paciente. Levante su brazo y pasivo es yo le levanto el brazo. Él no está haciendo ningún esfuerzo, yo le voy a levantar el brazo. Entonces, todo lo que nosotros movemos es pasivo y lo que el paciente mueve es activo. ¿Y por qué si él mueve? Si mueve se supone que se va a mover solo. No, porque hay situaciones, por ejemplo, en casos de artrosis, donde se puede no mover, bueno,
enfermedades neurológicas donde no tenga la fuerza para mover, pero la articulación está funcionando perfectamente. Tengo que ver presencia de dolor, deformaciones articulares. Los músculos pueden ser tomados en conjunto, que se estudia el tono, la fuerza y el trófico, y no son lo mismo. ¿Qué es el tono muscular? Es el estado de semicontracción que nos permite mantener una postura. ¿Qué es la fuerza? El movimiento que va a provocar ese músculo. ¿Y qué es el trofismo? Ahora hemos dicho el trofismo de la piel, el grado de desarrollo. Entonces, ¿está grande o pequeño? El músculo puede estar hipertrófico, puede estar atrófico, pero también puede estar atónico, que no esté sin ninguna contracción. Puede tener fuerza, no, las fuerzas no dependen del hipertrofia, dependen de ninguna fibra. Obviamente va a mejorar con la hipertrofia, pero más reciente fibra. Cabeza. Se observan los diámetros longitudinales y transversales. La cabeza normal, longitudinal, transversal. Longitudinal y transversal. ¿Qué opciones tenemos? La dolicocefalia, cuando hay un alargamiento del diámetro longitudinal. Braquicefalia, aumento del diámetro transversal. Plagicefalia, que es así. Se estudian en cabeza los pabellones auriculares, están bien implantados, simétricos, los ojos, sus anexos, las fosas nasales, los labios, la cavidad bucal, los dientes. Los dientes, por ejemplo, cuando tengo un paciente con endocarditis, ¿por qué le veo los dientes? Una de las principales causas de endocarditis es una endocarditis. ¿Y eso qué va a provocar? Tocarle, ¿qué le puede pasar? Pueden destruir qué cosas. Si destruyen las válvulas, van a provocar una insuficiencia cardíaca. Y si se fibrosa, puede provocar una estenosis de la válvula cardíaca. Estenosis. ¿Y cómo voy a diagnosticar una insuficiencia mitral o una estenosis tricuspidia? ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué era el soplo? ¿Pero qué era? ¿Por qué se producía el soplo? El soplo es el cambio del flujo de laminar a turbulento. Y si el soplo se palpa, se llama freno. Entonces vamos a ver más adelante. ¿Qué más vamos a ver? Entonces por eso tenemos que ver todas las piezas dentales. Bien, la lengua, la mucosa yugular, las amígdalas, las fauces. Se pueden estudiar los pares craneales en este momento o en el examen neurológico. Yo estudio en el examen neurológico, no estudio en cabeza. Bueno, van a ver si es cilíndrico, si es simétrico, si hay edema, si hay masa, si hay ¿qué latidos van a ver en el cuello? ¿Qué puede latir? ¿Puede latir? Pero en general, ¿qué van a ver latir? ¿La yugular late o no late? Hay una pregunta medio capciosa. ¿Las venas laten o no laten? Laten. Pero se ve cómo se expande. Ustedes tocan, se siente. Ustedes tocan el latido yugular, no se siente. Cuando tocan, ¿qué es lo que van a hacer? El latido con seguridad es eso. Es una pregunta medio capciosa, porque solo es el único lugar donde se ve el latido. ¿Qué será ingurgitación yugular? Está ingurgitado, está lleno de líquido, está lleno de sangre. ¿Y cuándo van a ver ingurgitación yugular? La insuficiencia cardíaca derecha. Si ven ingurgitación yugular, que está inflada esa vena, debe ser una insuficiencia cardíaca derecha. Pero tiene su, perdonando, depende de la posición del paciente. Esta es la cabecita del paciente y aquí está su cuello. Aquí hay ingurgitación yugular.
aquí, y si está al revés, si está de cabeza. Estoy colgado en ejercicios. Es normal. ¿Por qué? El flujo va a bajar y las venas funcionan así, no funcionan con presión. Hace que depende del eje de Bruch. El eje de Bruch es el eje que está a nivel del corazón. Mira que hasta aquí tengo mis venas, llegan hasta por aquí más o menos la presión de las venas, la gravedad. Por tanto, si yo estoy parado, no debería estar infladas mis venas del cuello. Si se ven, se llama irritación yugular. Si estoy echado, por gravedad están al mismo nivel de mi corazón, puede venir irritación de forma normal. ¿Cómo evaluamos al paciente? Entonces lo sentamos, lo echamos 45 grados, significa con una almohada. Si está con almohada y se ve eso recién se llama irritación yugular, por si acaso, ¿ya? Para que entiendan bien. ¿Qué es bocio? Eso. La palpación. ¿Y cuándo vamos a ver bocio? Hiperipotiroidismo. En realidad es una pregunta capciosa en las dos situaciones. Más que todo se ve en el hipotiroidismo, pero podemos ver en ambos. ¿Por qué crece la glándula tiroides? ¿Por qué hay bocio? Aquí hay algo bocio con la piel. Por eso ha habido una ley que hay que pasamos de la sal de lo que tiene que ser iodada, ¿qué pasa con ese yodo? ¿Para qué sirve el yodo? ¿De qué están hechas las hormonas tiroideas? De yodo. Si no hay yodo, pues va a haber hipotiroidismo. Entonces, ¿por qué hay bocio? Poco yodo, ¿qué va a hacer la glándula? Si hay poco yodo, ¿qué hace esa glándula tiroidea? Va a hacer mucho más trabajo, se va a hipertrofiar para compensar esa parte. Pero no es el único causa. Si está inflamado por una tiroiditis, por ejemplo, puede hacer hipertiroidismo y tener carnitis. Por si acaso, puede llegar a ver. Pero en general se ve por hipertrofia porque necesito trabajar más. Y el bocio y el hipotiroidismo en los recién nacidos, ¿qué sería? Cuando el niño recién nacido tiene hipotiroidismo, ¿qué le puede pasar? Cretinismo. Es un cretino el que está diciendo la niñez, el bocio y la niñez. Ya tengo hipotiroidismo, es el cretinismo. Por eso es obligación paciente el cretinismo. Se le mide las hormonas tiroideas a los recién nacidos para saber que no tengan hipotiroidismo, porque si no saben que tienen hipotiroidismo van a ser ¿entendiste? Eso. Se puede palpar el cuello para comprobar eso. Crépitos. Esa palabra es nueva, no sé si saben qué es un crépito. Un pulmón. Son como cuando revientan las burbujas. Entonces, si yo palpo el cuello y siento como burbujitas reventándose, se llaman crépitos. ¿Por qué tendría que haber burbujas en el cuello? ¿De dónde vienen las burbujas? ¿De qué tal? Aire. ¿Cómo puede haber aire en el cuello? Porque se reventó un pulmón, por ejemplo. Un neumotórax. Si yo siento ahí burbujitas, tengo que hacer una radiografía inmediatamente y ver que no haya reventado un pulmón. O escuchar, que le voy a enseñar a escuchar. Y aquí está, frémito, que es el soplo que se palpa. Si se palpa el soplo se llama frémito. Para el examen, si les pregunto, frémito es el soplo palpable. Para evaluar la movilidad cervical se realizan maniobras de otra activa y pasiva. ¿Qué significa? Se hace lateralización, se hace circunfusión y eso. Yo le muevo y le pido que mueva. Eso es activo y pasivo. Auscultación, soplo carotídeo. ¿Qué será un soplo carotídeo? ¿Y por qué? Porque hay un cambio de flujo de la carótida. ¿Por qué puede haber un cambio de flujo de la carótida? Algo está obstruyendo o algo es más probable que está en la carótida. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una estructura que es fácil de que se llama carotídeo. Donde se divide la carótida. ¿Y qué más hay? ¿Qué hay en los globos carotídeos normalmente? Tenemos cosas muy importantes en esa división. Tenemos los receptores de qué? Para la presión, para los receptores.
pacientes, ahí es común el globus carotídeo, ahí escucha los hombres por eso. Globus. G-L-O-M-S. Glándula tiroides. Se escucha el soplo en tiroides, es una tormenta tiroidea, es una enfermedad de metástasis extrema, haciendo tormenta tiroidea, está liberando demasiado la tiroides. Ese paciente puede fallecer cualquier momento. Intensiva, no, preventiva, sí, hay fuerza, pero no pueden salir bien. Tormenta tiroidea. Tórax. Tórax, se examinan los aparatos respiratorio y circulatorio, que es el corazón y los pulmones. En general se observa la conformación torácica para poner en evidencia aspectos constitucionales como malformación. El tórax puede cambiar de forma, como parecer una pera, como que mi esternón en vez de estar así, puede estar expandido, así como de los pollos, como la quilla de los pollos, se llama, por eso, tórax carinatum, por la carena. Y si está muy hundido, un tórax en zapatero, ¿no? También el tórax está expandido todo el tiempo. Se ven los pacientes con enfisema pulmonar. Los pacientes que tienen EPOC, por ejemplo, si hacen enfisema pulmonar, están todo el tiempo inspirados. ¿Quiénes más están hiperinspirados? Los pacientes con crisis asmáticas. ¿Qué es el asma? Ya, ¿qué produce síntoma ventricular? Es el estado de broncoespasmo. Hace broncoespasmo. Se inflama ese bronquio y hace broncoespasmo porque se cierra. Y si se cierra el bronquio, ¿qué va a pasar? En realidad meter aire no es difícil. Lo difícil va a ser cortar el aire, porque se hace con una válvula. Al ser válvula, entra el aire y no sale. Eventualmente no va a entrar, pero no porque no puede entrar por la columna esa, sino que pues cuando está lleno de aire, ya voy a poder meter aire. Esas son las crisis asmáticas. Todo el tiempo estoy así, el tórax se pone. Sí. Hay que ver que no haya cardiopatía, que no haya alteración de cromosomas. Pero en general se lo producen, por ejemplo, los zapateros. Se dice tórax de zapatero, que cuando un zapato ya está con la mano. En general, pero sí pueden tener alteraciones de cromosomas. Ya. Los pacientes de sexo femenino se pueden examinar las mamas. Y aquí vamos a hacer un punto aparte, porque esto necesitan saber. Cuando examinan mamas, mujeres la mayoría, los varones no van a examinar a solas, van a tener problemas. Siempre que examinen mamas, son estudiantes, incluso los internos, los médicos recién graduados, estén acompañados o del familiar del paciente, o de la enfermera, o de alguna de sus compañeras. No examinen solos, van a tener problemas. Da malinterpretaciones. Por si acaso, he sabido porque hay. Aparato respiratorio. Ahí vemos la inspección. Básicamente lo que vamos a evaluar es la expansibilidad. ¿Y por qué se expande ese tórax? Entre el aire, y el aire hace que se inflen los alveolos. Son millones de alveolos, entonces eso hace que se expande ese tórax. Aquí tenemos un término, ¿qué es taquipnea? Eso. ¿Qué era taquicardia? Taquicardia. Taquipnea. Taquispignia. Pulso. Que siempre le preguntan en el examen qué es taquispignia y le responden cualquier cosa. Taquispignia es aumento de la frecuencia del pulso. Dice, pero si no estoy para no. Pulso, taquispignia, la frecuencia del pulso. Hipopnea y batipnea lo vamos a dejar ahí. Es problemas con la expansibilidad y la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, una batipnea es que expande demasiado, pero no tan rápido. Hipopnea es que expande muy poco, muy lento. ¿Está ahí? Batipnea, pero ni siquiera está expandiendo. Vamos a ver más adelante, porque hay varios tipos de respiratorios que hay que examinar, como la respiración de Kussmaul y otros.
Aparato circulatorio, igual, presión, palpación, percepción, auscultación. Y aquí se aprovecha para evaluar los pulsos periféricos y la presión arterial también. Abdomen. El examen, el diagnóstico investigará también la parte positiva y y tenemos inspección, auscultación. ¿Por qué la auscultación? ¿Por qué no palpación, percusión? Inspección, palpación, percusión. Siempre es inspección. Ya pasa México. Aclaremos este error, ya pasa. Ah, el abdomen, ¿por qué es diferente? ¿Por qué? Primero es inspección, siempre es inspección y luego palpación. Pero si yo palpo, voy a tocar los intestinos, voy a activar el peristaltismo. Si activo el peristaltismo, van a aumentar los fluidos aéreos. Y cuando ausculte, va a estar distorsionado. Por eso primero es inspección, luego auscultación sin alterar nada, luego recién percusión y finalmente palpación. ¿Ya? Aparato genital. Comienza con inspección de los genitales externos. En el hombre se palpan testículos, epidídimos, la próstata mediante tacto rectal. En las mujeres se hace tacto vaginal, que permite la investigación del útero y de sus anexos. Eso van a ver en sistema nervioso. Se debe investigar las funciones cerebrales superiores, la motilidad activa y pasiva, la marcha y la sensibilidad superficial y profunda. Marcha, dice, ¿no? El paciente tiene que caminar, lo vamos a hacer caminar, incluso le vamos a hacer subir y bajar gradas. Y le vamos a hacer varios tipos de movimientos, de coordinación. Eso lo vamos a aprender más en neurología. Aquí dejamos. Los pares craneales se pueden evaluar aquí, pero en forma independiente, sin mezclarlo. Y ahí básicamente acabamos lo que vamos a hacer el año, que es anamnesis y examen físico. Ahora pasamos a esta parte que yo casi no hago, pero se hace en las historias clínicas, que es el resumen semiológico. En el resumen semiológico se ponen los datos positivos, o sea, lo que han encontrado de llamativo, que ya no es toda la historia clínica, por cada aparato y sistema. Y tanto de la anamnesis como del examen físico. Pues es una pequeña hoja, un pequeño resumen. Consideración del diagnóstico. Aquí es el diagnóstico. ¿Qué tipo de diagnóstico van a tener? Pueden tener el diagnóstico sintomático, anatómico, funcional, biológico. Ese diagnóstico puede cambiar. Si ustedes le hacen un estudio complementario y se encuentran con que su diagnóstico estaba mal, se puede cambiar. ¿Pero dónde cambian? No cambian este diagnóstico. Este ya está hecho. No se modifica la historia clínica. En la evolución, en la siguiente evolución, cambian y justifican por qué han cambiado de diagnóstico. He diagnosticado una neumonía, le he hecho una radiografía y he encontrado una atelectasia. Entonces ya no es neumonía, para la atelectasia. Describo la radiografía y justifico por qué he hecho el cambio de ese diagnóstico. ¿Ya? No se cambian los diagnósticos ya escritos en la historia. Evoluciones diarias. Aquí, una vez que el paciente ya está internado, van a pasar cosas, va a pasar un tiempo y ese paciente puede estar igual, mejor o puede estar peor. Y ahí se hacen las evoluciones donde yo digo qué ha cambiado desde que he hecho la historia clínica hasta mi evolución. Y es como una mini historia clínica, pero solamente los cambios que se hacen muy suave. Subjetivo, objetivo, análisis y plan. Subjetivo es básicamente la anamnesis, objetivo es el examen físico, análisis es qué le ha pasado, cómo evolucionar. Y plan, qué voy a hacer yo con mi paciente. Tengo más fiebre, le cambiaré de antibiótico. Ha aumentado el leucocitos, creo que mi antibiótico no lo cambiaré. Tiene un soplo que no había escuchado, llamaré a mi cardiólogo. Entonces, tengo mi plan. Eso vamos a ver en nuestra última clase del año. Análisis. Subjetivo, análisis, plan. La última clase del año vamos a ver eso con calma. Paciente de 55 años de sexo femenino, segundo día de diagnóstico, segundo día de internación con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Análisis asintomático, regular estado general, coeficiente orientado, bla, bla, bla. Ese es el negocio. Lo vamos a ver al final, no se preocupen. Va a ser la primera vez que les voy a dar el negocio. No se voy a dar ese negocio. Epicrisis. La epicrisis, suelo preguntar y siempre me responden esto, no sé por qué me responden eso. Porque esto es un resumen, no es eso. Constituye el momento culminante de la historia clínica, pero eso significa que es la última hoja de la historia clínica. Es el resumen de toda su historia clínica. ¿En qué momento se hace este resumen? Cuando el paciente se va de alta.
cualquier motivo que haya sido de alta, se está yendo. Pónganse que el paciente ha estado internado un mes y se va a consulta externa para que se haga un control. ¿Ustedes creen que el médico de consulta externa te va a mandar una lectura de 200 hojas para ver qué tiene su paciente? No. ¿Qué va a hacer? Va a abrir la historia clínica, va a buscar la crisis, que en una plana tiene que estar descrito las 200 hojas. Un resumen de todo lo que haya pasado con ese paciente, porque no es necesario escribir todo. Un pequeño resumen, más relevante, y por qué se ha ido de alta, qué es el crisis. Y ahí van a encontrar diagnósticos de ingreso, porque pueden ser diferentes, van a encontrar su examen físico, su anamnesis, todo cortito, pequeño, laboratorios relevantes y condiciones de alta. ¿Cuándo van a hacer eso? En el momento de alta o fallecimiento. Si el paciente se muere, igual tiene que tener una epífisis, porque se ha muerto. Conclusión. En realidad no se justifica por qué se murió. Si muere, se murió nomás, la autopsia determina y justifica por qué se murió. Le dirá si lo que se le estaba viendo o mal. Conclusión. La historia clínica es el registro escrito de los acontecimientos psicofísicos y sociales pasados y presentes, referidos a una persona que surgen de la anamnesis, del examen físico y de la elaboración intelectual del médico y que permiten el diagnóstico de salud o de enfermedad. Bueno, ¿dudas, preguntas? Bueno. Mi grupo de práctica, ¿dónde está?